Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por conectarse con este canal profético. Gracias a todos ustedes que nos hacen siempre llegar sus mensajes y saludos desde todos los países que se conectan de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Em, Damos gracias a Dios porque este mes de octubre, desde que empezamos el mes, hemos podido ver realmente un gran avance en la economía del reino. Habíamos empezado el mes recibiendo eh, el mensaje de parte de Dios, donde habíamos recibido revelación a través de la fiesta de los tabernáculos, a través de las primicias y a través de otros principios que Dios siempre nos ha llevado a usar para que nosotros podamos compartir también con ustedes. Entonces, hemos visto que estos 3 meses del año siempre están conectados con todo lo que es cosecha, prosperidad, recompensa, porque ya hemos pasado la primera parte del año y también en la segunda parte del año vemos el proceso en el que estamos sumergidos para que se pueda desatar esa lluvia temprana y también la lluvia tardía que va a traer una gran cosecha. Entonces, por eso dijimos que algo que hemos visto, y lo dijimos la noche profética también, ¿se acuerdan? El 10/10/2020 fue una noche profética, la verdad, muy gloriosa, sobrenatural, donde Dios trajo mucha revelación sobre principios de economía de reino y todo eso. Pero dijimos que íbamos a hablar más sobre la sabiduría financiera, que es algo que tanto le falta al pueblo de Dios, de verdad. Yo le digo porque muchos de los casos que nos toca administrar no solo son los casos de sanidades, no solo son casos de liberación, no solo son casos de restauración y de otras cosas, no. Muchas de las cosas que tenemos que administrar son cosas de problemas económicos. Y vemos que a la mayoría le falta sabiduría financiera y también les falta aprender a llevar una buena mayordomía de sus recursos financieros. Ustedes saben que dentro del reino de Dios hay gente que tiene una unción especial para la administración. Hay gente. Como lo hemos visto con el caso de José, el hijo de Jacob. Él fue un hombre ungido para la administración de recursos financieros, no solamente de él, no, sino es cuando uno va a llevar la administración de una economía, de un proyecto, de una empresa, es diferente porque necesitas mucho mayor nivel de sabiduría financiera y obviamente de administración. Eso tiene que ver con la mayordomía. La mayordomía significa obviamente administrar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tanto espiritualmente como naturalmente. Entonces, por eso se habla mucho en la Biblia de los mayordomos, ¿no? Los mayordomos fieles, los mayordomos infieles. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, oramos en esta noche para que el Señor traiga revelación y recibas la unción de sabiduría financiera y también de que recibas una mayor impartición de revelación profética para que seas un buen mayordomo y un buen administrador de tus bienes y también de los bienes de tu casa. Y esto tiene que ver con recursos financieros. Entonces, si tú no aprendes a llevar los recursos financieros de tu vida, los recursos financieros de tu hogar, pues olvídate que Dios te va a poner de administrador de una iglesia, de una empresa y menos de una nación, olvídate. No, no, no se puede. Entonces la gente que es promovida a llevar es como ser un ministro de economía, porque eso fue lo que fue José. En Egipto él fue un ministro, fue un tipo de primer ministro, especialmente para lo que era economía.
especialmente, ¿no? Como un ministro de Economía. Así. Entonces, él tuvo esa habilidad porque era un don que Dios le dio. Dios le dio ese don a él. Entonces, hay muchos dentro del reino de Dios que estamos llamados, tenemos esa unción, tenemos ese don y lo tenemos que saber llevar también. Pero el día de hoy yo quiero hablar en general para todos, todos. ¿Saben por qué? Porque mucha gente de los que están en la nueva era, de los que están dando coachings, ganando dinero, dando esas mentorías, entrenamientos de liderazgo de empresas y de compañías y hasta de naciones y no sé qué. Bueno, yo les voy a decir, la mayoría de ellos, casi todos, sacan principios bíblicos. Muchos de ellos saben que los principios de la Biblia funcionan. Por ejemplo, la siembra y la cosecha. Todo el mundo lo sabe. Desde un agricultor lo sabe. Entonces, si tú no sabes los principios de la siembra y la cosecha, entonces ya desde ahí ya estás mal porque no sabes que eso fue algo que lo creó Dios. Dios creó los principios de la economía. Desde la Biblia está todo escrito, todo lo tenemos escrito. Entonces por eso el día de hoy yo quiero hacerte llegar solo los principios básicos. Los principios básicos porque esto es parte de todo un curso completo que yo solo se lo doy a mis líderes. Solo lo llevamos con gente que hace un discipulado verdadero con nosotros. Entonces, con nuestros hijos espirituales y aquellos a los que estamos mentoreando, con ellos lo hacemos. Este año lo empezamos a hacer y miren que este año fue justo el año de la pandemia y de la crisis económica. O sea, crisis económica ha habido toda la vida, hambruna ha habido toda la vida, pero este año fue algo como muy especial y casualmente Dios nos llevó mucho a enfatizar en esta parte también. Primero nos dijo, porque hablamos de una prosperidad integral. Primero hemos estado viendo cosas de sanidad del alma, del corazón, limpieza espiritual, purificación, ¿verdad? Bueno, luego también hemos estado viendo temas, obviamente, de algo más ya de sanidad, de restauración. Hemos estado viendo, pues tuvimos una noche profética de sanidad también. Y hemos visto también cosas ya de a nivel de iglesia, hemos visto cosas de cómo se debe llevar el ministerio, de cuál es el verdadero orden divino de Dios y cómo prepararnos para el avivamiento también. Y por eso que ya en el mes de noviembre vamos a ver todo lo que es evangelismo, evangelismo profético y familias, familias. Dios nos llama mucho a los matrimonios y las familias. Tenemos que orar mucho por los matrimonios y las familias también. Pero una de las causales de divorcio de este año ha sido la crisis económica, ¿saben? Hemos visto el registro, no solo estadísticamente, naturalmente, sean cristianos o no cristianos, hay muchos que se han separado justo por causa de la crisis económica. ¿Y saben por qué? Porque no saben llevar bien su economía, no saben llevar bien. Y no hay, o sea, no hay un varón, a veces no hay un varón que sea un buen mayordomo, un buen sacerdote en su casa, llevando la economía del reino. Y tampoco a veces no hay una buena ayuda idónea que apoye al varón y ayude a administrar los recursos, porque de nada sirve el varón que ahorre si la mujer despilfarra, y tampoco de nada sirve a la mujer que ahorre si el varón también despilfarra. Entonces, se dan cuenta que tiene que haber un poder del acuerdo, se tiene que planificar gastos, inversiones, es que una compañía, ingresos, egresos, todo eso se tiene que ver. Y todo eso debe estar dirigido por Dios. Si Dios no es primero en tu vida, no esperes que tampoco sea, Él te promocione. Y si tú no le rindes tu economía a Dios, pues no esperes tampoco que Dios te ayude a prosperar, como Dios te va a dar. Si tú pasas tanto tiempo a solas con Dios, Dios claro que te da estrategias de negocios, de revelación para las finanzas. Claro que sí, se lo dio a Abraham. Justo estábamos hoy día teniendo un curso, en el curso de liderazgo vemos lo que es el padre de la fe, el primer llamamiento misionero como hombre que tuvo que establecer una familia, el cual trajo un linaje bendito, pero tuvo que salir de su tierra, salir de sus tradiciones, de sus paradigmas, de todos esos esquemas, estructuras en las que estaba metido, de Asiria, de Caldea Siria.
Y eso, todo eso se arrastraba de Babilonia. Era un modelo babilónico el que él tenía, pero Dios lo llamó por su corazón y él fue un hombre fiel, obediente, y fue un hombre agradecido con Dios, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que lo hizo a Dios su amigo. Y como lo hizo a Dios su amigo, obviamente que Dios era su consejero en las finanzas. Y ese hombre se hizo tan rico y se hizo riquísimo, dice, en ganados, en tierras, en oro y en plata. Porque era un hombre de altar, él levantaba un altar y él le enseñaba a sus hijos, a sus hijos a levantar altar, a sus descendientes les enseñó a levantar altar y a dar ofrendas y a dar los diezmos, porque el primer diezmo registrado está en la Biblia a través de Abraham. Así que ya hemos dado esa clase de los diezmos y las ofrendas, así que de eso no vamos a hablar mucho, porque ya lo hemos hablado. Es decir, necesitamos tener esa revelación que tenía Abraham, y eso solo lo hacía porque él caminaba con Dios. Entonces, mucha gente cree solamente porque está bajo un templo, es que ya tiene la bendición de Dios. No, no es así. La bendición viene por la obediencia. Y la obediencia, ¿cómo viene? Dice, la fe viene por el oír, y el oír significa obedecer a Dios. Así que si tú sabes obedecer a Dios, pues Dios te va a enseñar. Y si tú lo buscas más a Dios, Dios te va a dar más. Y si tú siembras, porque esos son parte de los principios bíblicos, siembras, pues vas a cosechar. Entonces, y vas a ser como Abraham, bendito para bendecir a otros, bendecir a las naciones aún, y a muchas familias también. Entonces vamos a empezar aquí hablando principalmente de lo que dijimos, que no existe sabiduría financiera si tú no tienes el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios en Proverbios, vamos a Proverbios 1, aquí vamos a ver la clave. Y dice, solo vamos a leer del 1 al 7, dice los Proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Recuerden que fue el hombre más sabio y rico en la Biblia. O sea, imagínense si él fue más, porque él fue más sabio y más rico que su padre. Dijo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahí podemos ver que para ser sabio, obviamente entender sabiduría y doctrina, o sea, fundamento, el fundamento que es la base de todo el cristianismo, quiere decir del seguir, el ser temeroso de Dios, seguir a Dios. En esa época no se conocía a Jesús, pero en nuestro caso obviamente la doctrina de Jesús, la sana doctrina de Jesús, vamos a hablar así. También dice para conocer razones prudentes, tiene que ver con prudencia. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Necesitas saber de la justicia de Dios. Tienes que dejar de hacer lo malo, la injusticia, la iniquidad, porque más bien al contrario, tienes que aprender a ejecutar justicia, juicio y equidad, igualdad. Para dar, dice, sagacidad a los simples. O sea, la gente sencilla, común, se vuelve sagaz, valiente. Dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura, que es algo que les falta mucho a los jóvenes. Les falta mucho aplicar la inteligencia que Dios les ha dado, porque la desperdician. Y también dice cordura, que quiere decir sensatez, que no sean tan emocionales, que no se eleven demasiado hacia las nubes, sino que más bien aprendan a pisar tierra. Entonces dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y de eso tiene que ver la sabiduría financiera, que también aprendas a escuchar primero el consejo divino de Dios que está en la palabra de Dios, y luego rodéate de consejeros sabios, consejeros experimentados, gente que tenga rompimiento financiero, gente que sea prosperada desde el alma. Tú veas un hombre próspero en el alma, en la salud, un hombre que sea también prosperado en todo, todas las áreas. No un hombre solamente que tenga mucho dinero, no. Eso hay en el mundo. Los mafiosos tienen mucho dinero, para andar en sus vidas son un desastre, están podridos, corrompidos, no. En el reino de Dios tiene que ser
la prosperidad integral de adentro hacia afuera, que se vea en tu rostro, que se vea en tu paz, que se vea en tu cara, que se vea en tu gozo, y que tu riqueza sabes porque es no porque por lo que tienes en el banco, ni por lo que tienes invertido, ni por las propiedades que tengas, sino porque tú sabes de quién viene tu provisión y tu riqueza te viene de el Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria que pagó el precio, se hizo pobre por ti para que tú a través de su pobreza te hicieras rico. Eso dice la palabra de Dios. Y también dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí vemos el principio de la sabiduría, y eso se aplica para todo tipo de sabiduría, y obviamente está incluida la sabiduría financiera, empieza por tu temor al Señor. Porque si tú le temes al Señor, pues entonces le obedeces al Señor y sigues las instrucciones y direcciones de Dios. Y si yo no sé qué tengo que hacer, que dice, pida sabiduría. ¿Y de dónde me tiene que venir la sabiduría? De Dios, del cielo. No debo estar buscando sabiduría en gente del mundo, de los bancos y otros lugares, porque no es ahí donde la voy a encontrar. En el mundo hay sabiduría humana, sabiduría demoníaca, satánica, que me va a llevar a hacer cualquier tontería, menos lo que Dios quiere que yo haga. Entonces tenemos que ser sabios conforme a la palabra de Dios, pero siguiendo y teniendo reverencia, respeto, temor al Señor, de incluirlo en mis finanzas, de sembrar en su reino primero, luego puedes sembrar en donde tú quieras, invierte en donde tú quieras, pero primero, si tu inversión va al reino de Dios, Dios te pone primero en su lista de beneficiarios, porque Él te paga mejor que el mundo, yo te lo aseguro, te lo digo por testimonio, porque eso es lo que Dios a mí no solo me ha enseñado, sino que yo lo veo en mi vida, veo en mi vida que mientras más yo lo pongo, siempre lo pongo primero y Él me pone siempre primero en la lista, siempre en la lista de beneficiarios. Así que por eso te estoy dando las claves de lo que tú debes también hacer. Amén. Bueno, vamos a ver también otra cosa, algo que Dios nos habla. La mayordomía del dinero se basa principalmente en que las riquezas son de Dios. Las riquezas son de Dios, porque si vamos a Deuteronomio, eso está en Deuteronomio, vamos a ver. Deuteronomio 8, vamos a ver qué dice Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 habla, obviamente, del no olvidarse del Señor, pero hay una parte en Deuteronomio 8, del 17 al 18, donde hay una advertencia, y esta advertencia se la dio al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo obediente, pero era tan obediente que era hasta legalista, porque hacía todo al pie de la letra, o sea, no tenía entendimiento de lo espiritual, solamente gente como Abraham, como Isaac, y más adelante Jacob y también José, cuando ellos se movían por el espíritu, ese dinero obviamente se reproducía y se multiplicaba. Pero también, ¿qué pasaba? Que estas personas, al no actuar, muchos de los descendientes del pueblo, ¿no? Al no actuar sabiamente porque perdían el temor a Dios, ya no lo incluían en su economía, entonces ahí les venían las maldiciones. Por eso Dios les dio una advertencia al pueblo israelí, eso está en Deuteronomio 8, del 17 al 18, donde dice, no se te ocurra pensar, ¿no? Cuando tú ya seas rico, cuando tú ya te conviertas en un hombre rico, ¿no? Y acá habla de riquezas, no habla de riquezas espirituales, y eso es algo que yo quiero aclarar, porque los religiosos, los líderes religiosos siempre dicen, siempre te van a decir ellos, que no es bíblico tener dinero, ellos te van a decir así, y te van a hacer sentir mal si tú tienes dinero, te van a hacer sentir mal si tú eres un hombre prosperado, financieramente también, porque para ellos es muy espiritual si solamente tienes riquezas espirituales, y todo lo espiritualizan. Así como ellos se creen muy santos, ¿no? Sepulcros blanqueados, también creen que el dinero te corrompe, dicen. El dinero te hace apartarte de Dios. Y no es el dinero, es el amor al dinero.
Por eso a Dios le interesa mucho que tú seas sano en tu corazón, que tú tengas un corazón puro y limpio, porque Él no va a depositar sus riquezas en manos corruptas, porque solamente los ladrones por eso lo roban, porque no lo pueden tener. Ellos no son sabios, ellos no son buenos inversionistas ni buenos sembradores. Entonces, desechemos eso. También, como dije, hay una no doctrina, evangelio de la prosperidad, la falsa prosperidad, que solamente hablan de dinero, dinero y no hablan de santidad, ni de arrepentimiento, ni de integridad, ni de nada. Eso ya son lobos disfrazados ahí en los púlpitos. No los sigas porque si no te van a desfalcar, te van a robar. Bueno, entonces, lo que les decía el Señor aquí, y esto habla, esto es bíblico, es Dios es el que nos da el poder de hacer las riquezas. Y aquí habla de recursos, por eso que Abraham lo hizo un hombre tan rico y próspero en todas las áreas. Él ya tenía una comunión con Dios. Él era un hombre de fe, de obediencia. Él era un hombre sabio que sabía cómo sembrar. Por eso que ese hombre también se multiplicaba en ganado, en tierra, en propiedades, en oro y en plata, lo dice Génesis 13, que es lo que hoy día leíamos en la escuela de liderazgo. Así fue, tal cual, tanto que ya no podía estar ahí junto ni con su sobrino Lot, ¿se dan cuenta? Pero siempre hay gente religiosa que te va a querer hacer sentir mal, así que no les hagas caso. Ellos no son buenos consejeros porque ellos siguen en su, no solo pobreza, ¿saben por qué ellos hablan así? Porque ellos son pobres espiritualmente y se refleja en su pobreza también, pobreza económica. Así que el que se enriquece espiritualmente, lógico que también se va a ver en lo natural que tú tengas, pero para eso tienes que saber también llevar y administrar sabiamente tus riquezas. Entonces aquí dice que no se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto, ¿no? Que tú digas, es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. O sea, Dios no quiere que pongas tu confianza en tu fuerza, en la fuerza de tus manos, en lo que tú puedas hacer o trabajar. Y tampoco que tú creas que todo ese fruto que has producido es parte de tu poder. No es el poder humano el que lo hace. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es solo algo espiritual. Acá me habla físicamente de algo, de recursos, de dinero. Acá se está hablando de dinero, eso tiene que ver con el dinero. Así que toda la Biblia hay muchos principios de finanzas, sino que la gente no estudia, la gente no lo aplica, no te lo enseñan, entonces, y tú te quedas muy ignorante diciendo sí, amén a todo lo que digan ahí la gente religiosa. Entonces, si tú sigues, como dice, depende de quién te rodees, ahí vas a ver los resultados en tu vida. Entonces, vamos a ver también otra cosa aquí. Eh, por ejemplo, vamos a ver que el dinero es un don, dice, es un don de Dios. ¿Qué quiere decir? Al leer esto, significa que si Él me está dando ese poder de hacer las riquezas, entonces significa que Él me ayuda a hacer dinero también. Pero lo que Él no quiere es que yo me concentre solo en hacer dinero. No, Él quiere que yo busque primero el reino de Dios y su justicia. Eso es primero, porque dice que el resto viene por añadidura. Entonces, si el resto viene por añadidura, entonces yo ya no me tengo que desesperar por producir dinero. En cambio, cuando tú te vas a solo producir dinero como esclavo, caes en un sistema egipcio, faraónico, donde tú eres un esclavo. Dios quiere llevarte a un nivel de que seas cabeza y no cola, primero y no último, que tú estés por encima y nunca abajo. Entonces, si tú no ves eso en tu vida, entonces algo está mal en tu vida. Tú tienes que ponerte a reflexionar en eso. El dinero es un don de Dios para ser bendecidos y bendecir a otros. Y eso lo dice Mateo 6:19, donde dice, ¿no? Que tenemos que acumular tesoros en el cielo. Ahora, yo te voy a decir la cosa, por eso que eso, vamos a ver Mateo 6:19.
El contexto en el que se hablaba este principio era ¿por qué? Porque el Señor Jesús lo que les decía a ellos, a sus discípulos, era que ellos tenían que preocuparse primero por buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso era lo más importante para ellos, pero eso trae recompensa, eso trae una recompensa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que lo que el Señor dijo cuando hablaba de tesoros en el cielo, ¿a qué se refería específicamente? Vamos a ver aquí. En Mateo 6 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Y eso tiene que ver con los bancos, con la gente que tiene, acumula dinero en el banco, y o donde la polilla y el óxido destruyen. Por ejemplo, hay gente que esconde bajo sus colchones. No sé si ustedes lo saben. O en cajones, o en bóvedas, o en no sé en qué lugar. Pero dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, donde tú escondas tus tesoros, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué dice aquí? Acá él dice, habla del ojo, ¿no? De la visión clara. Habla también de una visión nublada, dice, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si a la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Aquí está hablando, dice, de dónde está tu corazón. Entonces, si en tu corazón no está la luz de Cristo, entonces obviamente está en tinieblas. Y por eso es que tus riquezas van a parar a otro lugar, no van a parar al reino de Dios. Entonces, por eso dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y va a despreciar al otro. Entonces, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, dice. O sea, lo que Dios no quiere es que tú te vuelvas un siervo y esclavo de las riquezas. Que tú te esclavices por el dinero, ¿no? A veces gente que se esclaviza en el trabajo. En otras versiones habla de que es esa parte donde habla de riquezas, dice, no adoren a Mamón. Mamón era ese Dios antiguo que lo conocía el pueblo de Israel porque las naciones extranjeras lo adoraban, porque a él le rendían culto. A él le rendía culto y era el Dios del dinero. Entonces, por eso Dios dice, y el Dios del dinero toma la economía del mundo. La economía del mundo está sujeta al Dios del dinero. Ese se llama Mamón. Entonces, si una iglesia no sabe administrar, y si una familia, y si un cristiano, familia cristiana, y una persona cristiana no sabe administrar, no sabe sembrar en el reino de Dios, poner a Dios primero, es primero ponerlo a Dios y Dios te va a dar lo demás, pero porque sabe que vas a bendecir a otros, sabe que tú lo vas a administrar bien, porque ya tienes un buen corazón. Entonces ahí es donde recién se produce, ¿no? Los otros principios del reino. Entonces esto es parte de lo que el Señor nos enseña en estos principios. Vamos a ver también algo más, que cuando nos dice lo que es acumular tesoros en el cielo, por ejemplo, cuando nos dice eso, significa que por cada cosa que tú hagas y tú siembres en el reino de Dios, allá en el cielo hay tesoros acumulados a favor tuyo. Y que cuando Dios te devuelve, porque Dios todo lo devuelve multiplicado, depende de lo que has acumulado en el tesoro en el cielo. No quiere decir religiosamente, como lo han pensado otros, que, cuando yo muera, recibiré mis tesoros allá, porque bueno, yo le serví a Dios, porque hice cosas, ¿no? Ayudé a salvar a otros, evangelicé y todo eso. No, no, no. A un pastor Dios lo llevó al cielo. Yo recuerdo ese testimonio que yo vi en ese programa que siempre vemos de Sid Roth. Y ese pastor dice que tenía serios problemas económicos y él tenía temor porque él guardaba en el banco y él pensaba que guardando en el banco él iba a tener más producción de su dinero. Pero él tenía temor, ¿saben? Él tenía temor de que no le iba a alcanzar los recursos porque él veía muy pocos recursos y eso es lo que él no entendía. Entonces un día, desesperado, él ora y Dios lo lleva así, lo arrebata y lo lleva al cielo. Y en el cielo él ve
que habían cuartos, muchos cuartos llenos de tesoros, habían bóvedas de tesoros en el cielo, había oro, plata, moneda, un montón, joyas, todo, todo. Y luego, eso lo ve así, ¿no? En varios. Y luego lo llevan a un cuarto más pequeño, algo así, o sea, pequeño comparado al otro, que era gigante, como una bóveda celestial. Entonces ahí él vio pocas joyas, poco oro, pocas piedras preciosas, así, poco. Y él decía, qué raro, ¿por qué en el otro hay más y en este hay menos? Entonces el Señor le dijo, mira hijo, te traje aquí para que entiendas que estás sufriendo escasez económica porque no estás acumulando tesoros en el cielo. Preocúpate en acumular más tesoros en el cielo, le dijo. Y ahí ese día él entendió que obviamente lo que Dios quería es que lo que yo les dije en la noche profética, no puedes dejar que el dinero deje de fluir, porque es así, es como el río de Dios, es como cuando Dios, ¿no? Te conectas con el río de Dios, recibes revelación. Si yo me quedo toda esa revelación, se para, porque no está fluyendo el río de Dios a través de mí. Entonces, por eso yo tengo que salir, soltar palabra, hablar. La gente dice, ay, gracias hermana, porque usted dedica su... No, es que tengo que hacerlo, porque este es mi servicio, este es mi don, esta es mi administración. Mi tiempo que yo invierto, a mí me es recompensado. Estoy acumulando tesoros en el cielo y eso es rentabilidad. Yo les dije, tu tiempo de salario, así como una empresa, Dios la está contabilizando y todas tus inversiones también lo está contabilizando. Entonces, a fin de año, él tiene un cuadro donde dice, a ver, ¿quién produjo más? ¿Quién fue más rentable en el reino de Dios? ¿Quién me trajo frutos? ¿Quién ha invertido más? ¿Quién ha sembrado más? ¿Quién ha invertido su tiempo en la obra del reino? Pues a ese lo voy a dar, le voy a promocionar y sigue acumulando, sigue acumulando. Entonces, cuando esa persona ya necesita, obviamente, más recursos, Dios suelta los recursos, Dios suelta más recursos y suelta más recursos. Entonces, si tú no has hecho eso, no esperes recibir más recursos del cielo. Lógico que vas a recibir lo que es dado por fe. Lo que tú haces, recibes por bendición es tu obediencia. Eres bendito porque eres obediente a Dios, porque le sirves a Dios y le das a Dios lo mejor. Pero si tú inviertes y tú le sirves a Dios con tu tiempo, con tu vida, con todo, lógico que estás acumulando tesoros en el cielo. Y esos tesoros te van a ser transferidos y devueltos. Entonces, pero Dios también está viendo a ver si ya eres sabio, a ver si ya eres un buen administrador, a ver si tú ya no tienes miedo de soltar, soltar, tienes que dar, dice la palabra, dad y os recibiréis. No dice recibe para que des, no. Hay gente que está esperando recibir recién dinero para dar, no. Lo poco que tengas, inviértelo porque el dinero tiene alas y vuela y sale hacia donde la gente lo llama, hacia donde la gente sabe que lo va a invertir bien. Entonces, todos esos principios son así. Ahora, es diferente cuando hay dinero retenido por derechos legales y eso, por eso, la próxima semana nosotros vamos a estar compartiendo, ¿no? En el grupo de intercesión, en los grupos de intercesión que yo tengo, y en la Escuela de Liderazgo también, sobre las oraciones que desatan riqueza de los cielos. Y eso ya es una revelación del apóstol Robert Henderson, que yo estuve llevando un curso en esta semana, justo para completar el mes de octubre, de principios bíblicos que activan las finanzas en el reino de Dios. O sea, hay que verlo desde ese punto de vista, porque lo aplican otros, se lo llevan otros, y si nosotros como cristianos no lo estamos tomando para nosotros, por nuestra mentalidad religiosa o por miedo, por temor, pues no funciona. Tú tienes que ser de los violentos, de los que arrebatan el reino de Dios. Tú tienes que, para que te den a ti esa medida buena, remecida, que dice la palabra de Dios, pues porque tú estás dando también radicalmente. Viene el dinero, tú ya sabes cómo sacar para el 10%, sacas para tus pagos, para todos los gastos que tienes para tu familia, para ti, y te va a quedar, te tiene que quedar
un incremento, una sobreabundancia, por eso dice sobreabundancia, para que seas de bendición para otros, para que des ofrendas, para que veas la necesidad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces no quiere que solo acumules, acumules. Sí es cierto que puedes ahorrar, también puedes separar un porcentaje para ahorrar, para gastos que puedas tener también de previsión, ¿no? Puedas tener de repente algo que estás queriendo comprar, pues se va separando también un porcentaje. O sea, todo eso es parte de una administración y sabiduría que tú tienes que hacer. Pero si tú te metes en deudas, si tú te metes en préstamos que Dios no te ha dicho, hay préstamos que sí se pueden hacer, hay préstamos que no se pueden hacer. Entonces, todas esas cosas tienes que irlas aplicando en tu vida, tienes que ir viendo y preguntándole siempre a Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? El amar al dinero, lógico que nos lleva a la codicia, eso lo dice Primera de Timoteo 6:10. También vemos que la confianza en el dinero nos lleva a la avaricia, y eso está en Lucas 12, del 15 al 21, ¿no? Vemos también lo del mayordomo fiel, el mayordomo infiel, cómo Jesús hablaba en las parábolas. Jesús hablaba mucho de la mayordomía, porque eso era algo que el pueblo de Dios sabía hacerlo. Por ejemplo, Abraham tenía un mayordomo, porque él tenía tanta riqueza, él no podía administrar tanto dinero, tanta riqueza. Él ya tenía un mayordomo. Así es. Y ellos se acostumbraban a que a los patriarcas, los hombres de cabeza, trabajaran con mayordomo, que es un administrador, porque la mayordomía, la base de la mayordomía está en la administración, y eso lo vamos a ver vamos a ver acá, en Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro 4, donde dice, habla de los buenos administradores de la gracia de Dios, ¿no? Vamos a ver aquí en un versículo específico. Él habla mucho, obviamente, del Evangelio, de todo lo que Jesús nos había acercado, ¿no? Por eso él habla, por ejemplo, desde el 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Luego dice, de instrucciones, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hay muchos dones que hemos recibido por gracia. Hay muchos dones que hemos recibido por gracia. Y esos dones que recibimos por gracia tenemos que saberlos administrar. Entonces hay gente, hay diáconos que ayudan. Entonces parte de esos diáconos son los administradores. Hay pastores que tienen muy buena unción de administración. Y así como le digo, también hay los profetas. Estamos llamados también a tener sabiduría financiera. Yo no entiendo profetas que no tengan sabiduría financiera y no tengan el don de la administración. Porque el profeta tiene que ver mucho con el monte de la economía. Por eso, y los apóstoles también, obviamente, que le ayudan, ¿no? Porque el apóstol tiene el monte de gobierno, entonces tiene que gobernar, gobiernan con los profetas. Y para lo que es la administración de riquezas, nosotros ayudamos, los profetas ayudan a administrar riquezas. Entonces, la verdad yo no entiendo eso, pero bueno, cada uno tiene lo suyo. También hay algunos, obviamente, que sé que tienen más el llamado evangelístico, hay profetas de evangelismo como Juan el Bautista, pero eso no significa que estaban terminando endeudados. O sea, Juan el Bautista no terminaba en deudas. Juan el Bautista sabía administrar todos los dones que Dios le había dado y sabía cómo vivir o muy holgadamente, con poca ropa y poca comida, porque él tenía un llamado especial, una misión especial. Pero el Señor Jesús tenía un administrador que no le fue bueno, se llamaba Judas. Él administraba todos los recursos financieros y era la plata que sembraban en el ministerio de Jesús. La gente dice Jesús fue pobre. No, Jesús se hizo pobre en el madero, que es diferente. Esa es otra cosa. Él nunca fue pobre. Él se hizo pobre al despojarse de todo. O sea, dejó sus riquezas, todo lo dejó por ti. Se hizo pobre, dice, ¿no? Se hizo maldito. Todo eso en el madero, ahí, humillado, ahí.
pero fue temporal porque tuvo que hacer ese pago por ti, por mí, por todos, para que viniera eso a nuestras vidas, ¿no? La verdadera riqueza viniera a nuestras vidas. El que podamos sernos ricos en todo, porque si tenemos a Jesús lo tenemos todo. Y obvio que vamos a tener también para vivir, y no solo para vivir y vivir bien, sino para poder sembrar y bendecir a otros. Entonces, eso es lo que nos demuestra la palabra de Dios. Vamos a ver también que Jesús nos explicó que nuestra confianza debe estar solo en Dios y no en las riquezas, ¿no? Todo eso habla en Lucas 16:13. Jesús siempre nos pide que nuestra confianza esté en Dios, sabiendo que Él es el proveedor, ¿no? Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Jehová Shaddai, el Dios todopoderoso, el que te da más que suficiente, sobreabundantemente. No hay nada difícil para Él que no te pueda dar. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que tienes que creer y confiar en Él, pero también aplicar los principios bíblicos para que también los tengas. Entonces, hay principios bíblicos de la prosperidad y la economía del reino, yo voy a mencionarlos y ustedes lo van a poder buscar y estudiar. Número 1, la ley de la siembra y la cosecha. Eso lo habla desde el Génesis 1:11, desde que obviamente se les fue dado el principio de sembrar, porque a Adán se le dio esa mayordomía de la administración del jardín del Edén. Y él tenía que sembrar la tierra y ¿no? Fructificar y multiplicarse. Todo lo que Dios ya le había dado, él tenía que seguir haciéndolo. No con esfuerzo, no con trabajo. No había trabajo en el Edén. El principio era obviamente tener esos árboles fructíferos, pero cuando ya se acababa, obviamente seguir ahí administrando, viendo, ¿no? Todo lo que se tenía que hacer. Eh, porque un jardín no es fructífero y se multiplica por la obra y gracia y misericordia de Dios, no. Tú tienes que trabajar tu jardín, tienes que vigilarlo, tienes que cuidarlo, tienes que podarlo, sacar los frutos, de repente hay algo que se malogró, pues los remueves, y así, y vas abonando la tierra, arándola, ¿no? Eh, pero él ya lo tenía ya preparado y listo, él no lo tuvo que hacer, pero él sí tenía que cuidarlo, tenía que vigilar ese jardín. Entonces eso es lo que Dios quiere que hagamos. También vemos esto en 2 Corintios 9 del 6 al 7, donde se habla específicamente de las leyes de la siembra y la cosecha, donde dice que el que siembra poco va a cosechar poco. Y si tú siembras mucho, pues cosechas mucho. Entonces es un principio eterno. Y obvio que todo el Génesis habla de los más grandes sembradores, como dijimos, fue eh, Abraham, ¿no? Abel llega a ser también un hombre que sabía sembrar, sabía cosechar. Él daba lo mejor de la tierra, lo mejor de su ganado. Y lo mismo fue pues Abraham, Isaac, Jacob, y a partir de Jacob todos los hombres fueron cabezas que fueron prósperos, benditos fue porque siguieron los principios de la siembra y la cosecha. Otro de los que vamos a ver, una de la segunda, hay una ley que se llama la ley del vacío. Está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, que fue donde la viuda se despojó de todo lo que tenía. Cuando las viudas se despojan de todo, eso es lo que se llama la ofrenda de la viuda, eso es hacer la ley del vacío. Es cuando te quedas sin nada. A veces Dios permite que las cuentas de banco se queden en cero porque quiere llenarlas más. Yo me doy cuenta. Cuando la cuenta de banco se está así como reduciendo, reduciendo y veo que hay cosas que hay que pagar, hay que invertir, ¿qué se va a hacer? Yo le digo, Señor, no voy a... Y ahí es donde el Señor te dice, no vas a acumular el dinero sin ningún motivo. No es lo mismo ahorrar, ojo. Acumular dinero significa que yo guardo porque tengo temor de que mañana no voy a tener, no, esa es otra cosa. Dios sabe tu corazón, Dios conoce tu corazón. Entonces no es lo mismo ahorrar. Por ejemplo, quiero ahorrar para un viaje. Entonces yo voy ahorrando, separando un dinero que voy a invertir en un viaje. Quiero comprar un carro, entonces voy separando. O sea, de lo que gano, le separo al Señor, separo para los pagos, la comida, todo lo que hay que hacer
Y aparte, si tengo un dinero extra, pues separo para mis ofrendas y separo para mi viaje. Entonces, si tú lo haces así, pues sabiamente no necesitas pedir prestado a nadie. Entonces, tú al contrario, tienes una rentabilidad. Entonces, sabes también sacar para invertir. Por ejemplo, nosotros sacamos hasta para invertir y eso produce y me va dando más ganancia. Y esa ganancia la distribuyo equitativamente, tal cual el Señor me lo ha enseñado. Entonces, ¿qué es más dando para recibir? Luego hay el pedir para recibir. Uno es el dar para recibir y otro es el pedir para recibir. Y eso lo dice Mateo 7, 7, 11, que dice, pedid y os recibiréis. Vas a recibir. En el original dice, sigue pidiendo y vas a recibir. Hasta que recibas, no puedes parar de pedir. Hasta que recibas, no puedes parar de pedir. Pero si ya pides y recibes, entonces ya le tienes que dar las gracias. Y si Dios te dice que ya también que te lo está enviando también. Entonces, una de las cosas que también pasa es que la gente no sabe pedir. Y dice, y si pide, pide para su propio beneficio y vanidad, que es diferente, que es algo que tú sí necesitas. Cuando tú necesitas es algo útil. Por ejemplo, le puedo pedir una computadora. Yo le estaba pidiendo al Señor una laptop. Aquí estoy transmitiendo de esta laptop que me han prestado porque obviamente mi cámara se había dañado. Entonces por eso ya no tengo esa cámara que tenía con filtro. Ahora pronto la voy a tener. Y yo le pedí al Señor. Y yo le pedí al Señor todos los meses, Señor, necesito, desde que se me malogró en agosto, Señor, necesito una laptop. Padre, te pido en el nombre de Jesús, porque tú sabes para qué lo tengo que utilizar. No es para vanidad, es para trabajar para la obra del ministerio. Y el Señor me decía que sí, que esperara, pero que siguiera, dando gracias, que ya me lo está enviando. Y verdad, ya lo acabo de recibir mi laptop. Me regalaron mi laptop. Entonces, gloria a Dios, porque el Señor es el que recompensa a sus hijos. No dije que venían los camellos, ya están viniendo los camellos. En agosto empecé a recibir así como principio de algunas cositas. En septiembre recibí un poco más, pero a partir del mes de octubre, el Señor me decía, vienen los camellos. Los vi desde septiembre, porque un profeta veía los camellos, los veía hasta en las nubes. Y yo también, yo decía, el Señor me habla y seguía se sienta los camellos, es verdad, camellos, dromedarios. Y yo los veía. Y luego empezaron a venir los regalos, empezaron a venir ofrendas, empezaron a venir. Yo le decía, Señor, gracias, porque de verdad estás trayendo y estás trayendo más. Y en octubre ya lo he visto, lo que viene en noviembre y diciembre es algo espectacular. Así que tienen que prepararse, tienen que alinearse, tienen que seguir, no dejen de sembrar. Ya sembramos, bueno, sigamos sembrando más. O sea, tú sigues moviendo, es como la tierra, es como un negocio. Ingresa dinero, sigue invirtiendo, tienes que seguir invirtiendo, tienes que seguir. No puede parar, porque cuando tú no paras, no detienes el fluir del dinero. Lo mismo que cuando tú no detienes el fluir del Espíritu Santo, lo mismo es con el dinero, porque el dinero, cuando va al reino de Dios, fluye a través del Espíritu. Entonces tú cuando te pasas al lado carnal, al lado humano, al método humano, y no inviertes en el reino de Dios y no lo haces sabiamente, te digo que se para. Por eso que hay muchos, aún pastores, que no saben de inversión en el reino de Dios. No saben, por más que tienen una iglesia, no saben. Ustedes no saben cómo Dios nos ha enseñado a nosotros a invertir. Nos ha costado, hemos cometido también errores, claro que sí. Yo misma había cometido antes, siempre doy testimonio de lo de las tarjetas de crédito. Pero Dios me ayudó y usó a mi esposo para que me cortara todo lo que quedaba. Ahora, lo que pasa es que yo tenía un trabajo estable. Cuando yo estaba en Perú, yo tenía un trabajo muy estable y muy próspero. Entonces yo usaba las tarjetas de crédito sabiamente hasta donde yo podía. Pero ¿qué pasa cuando yo ya necesité más y a mí se me ocurrió jalar un poco más? Ahí fue donde yo sí patiné con la tarjeta de crédito. Pero mi esposo me dijo, no, Marian, vas a aprender a vivir en fe sin tarjeta de crédito, porque las tarjetas de crédito son una tentación. Y yo no te lo recomiendo, me dijo. No es lo mismo pedir un préstamo al banco para una casa, para estudios,
y que te lo hagan en etapas, obviamente en cuotas, se podría decir. Y si esas cuotas no son con muchos intereses, y si Dios te lo permite que te lo aprueban y que tú lo puedes pagar, eso es diferente. Entonces hay que ser sabios hasta en eso. Entonces yo le decía, sí, tienes razón, porque es verdad, la tarjeta de crédito te puede salvar, a mí me salvó varias ocasiones, pero cuando yo ya necesitaba un salto de fe más grande, entonces obviamente me faltaban recursos completar y yo jalé la tarjeta de crédito, pero el problema fue que si Dios me dijo, vete de la casa de tu padre y tu madre y ve al lugar donde yo te voy a enviar, yo tenía la esperanza de que yo iba a conseguir un trabajo al otro lado. Y al final era que sin papeles no puedes trabajar en otro país. Y luego, obviamente, pasamos la prueba, el primer año del matrimonio, 6 meses mi esposo sin trabajar porque lo habían puesto en reserva y le dijeron, hay reducción de personal y nos tocó pasar la prueba. ¿Se dan cuenta? Pero en esos 6 meses yo aprendí como nunca antes los principios de sabiduría financiera que no había aprendido toda mi vida. Y eso me lo enseñó mi esposo y Dios, a solas con Dios. Yo leía la Biblia y conforme mi esposo me enseñaba y de ver la fe y la paz que él tenía sin trabajar, cómo generar recursos en crisis, en tiempos de crisis, eso a mí me destruyó todo mi sistema aquí que tenía yo antiguamente. Entonces ahí yo vi cómo se debe invertir, cómo se debe comprar, cómo debes hasta vender, hacer esa reventa. Aprendí, obviamente, que Dios era mi proveedor, no mi esposo, sino Dios era mi proveedor, no mi trabajo, ni el trabajo de mi esposo. Y Dios me recompensó pagando todas mis deudas. Así, en 3 meses, porque yo dije, Señor, bueno, me dedico a servirte y a tiempo completo, si me estás llamando, lo voy a hacer. Nunca lo había hecho a tiempo completo. Ya Dios me llamaba a la obra del ministerio, lo hice con gozo, con alegría. 3 meses me dediqué al trabajo misionero y me vino un bono así de recompensa gigante, un cheque que nunca me habían dado en mi vida, pero me lo dieron, porque Dios tocó el corazón del jefe del centro misionero que me vio trabajar fielmente así, como hormiguita todos los días. Yo no esperaba de verdad recibir porque si yo no tenía mi aplicación de la visa, no me habían aprobado la visa de misionero en el primer año. Eh, ¿Cómo se dice? Legalmente no me podían dar un salario, no me podían dar un salario. Entonces yo la verdad tuve que hacer mi voluntariado. Yo dije, Señor, yo voluntariamente voy a sembrar mi servicio en el reino de Dios. Y ahí me di cuenta de qué manera es que uno acumula tesoros en el cielo. Porque yo de verdad necesitaba cancelar ya esas tarjetas que me habían quedado en Perú. Yo estaba en Noruega y ya eran 4 tarjetas que se estaban acumulando demasiado los intereses y yo tenía una deuda ahí, en solo 3 meses se me acumuló una deuda como nunca antes. Yo normalmente no me gusta arrastrar deudas, o sea, no me gusta. Y generalmente las pagaba al mes o máximo al mes siguiente. Pero ahí sí, porque me quedé sin trabajo, no tenía una fuente de ingreso segura, estable. Y ese fue mi tiempo de prueba. Entonces yo sí lo digo y lo digo por experiencia, que eh, se puede vivir sin tarjeta de crédito. Yo lo aprendí. Mi esposo me enseñó a vivir solo con tarjeta de débitos y con préstamos que se pueden devolver y financiar rotativamente, ¿no? Y a la medida que tú puedas pagar. Si no, no. Y si Dios te abre las puertas, es, si no, no es, ¿no? Es porque Dios te lo va a enviar de otra manera. Generalmente Dios me sorprende. Entonces así fue que Dios me sorprendió. Entonces es porque me dijo, acumulaste tesoros en el cielo y se te hizo un cheque a tu nombre y yo te lo envié. Ahí yo realmente confirmé lo que dice, lo que testificó ese pastor. Cuando tú fielmente, y yo seguía diezmando, nosotros seguíamos diezmando aún cuando no trabajamos, porque de lo que recibíamos, lo que vendíamos, lo que invertíamos, lo seguíamos diezmando, ofrendando en tiempos de crisis. Y nunca nos quedamos sin comer, nunca nos faltó un techo, nunca nos faltó abrigo. Fue los meses que empecé a viajar, la gente nos sembraba, la gente venía, nos venían a dar de comer los cuervos. ¿Se dan cuenta? Entonces,
eso es vivir por fe. O sea, yo tengo ese testimonio de lo que es acumular tesoros en el cielo. Mi esposo también lo tiene. Por eso él me dijo, Marian, yo no le tengo miedo a la crisis económica. O sea, tú no sabes cómo la ley del vacío, yo me he quedado sin nada. Entonces, por eso yo lo veía tan tranquilo. O sea, para mí era un poco, como se dice, chocante, desesperante el que dos personas no trabajen y recién nos estábamos casando. Entonces, ese es mi testimonio de vivir por fe. O sea, si pasamos los 6 primeros meses en victoria, confiando en Dios y los dos trabajando juntos en el ministerio, evangelizando, trabajando en la iglesia, pastoreando, de consejería, enseñanza, hasta en la cocina, recogíamos, lavábamos plato, cocinábamos, atendíamos en el centro misionero, donde también se hacía ventas de reciclaje y de ropa. Yo tenía este servicio ahí donde yo cerraba mi tiempo. O sea, todo un salario de verdad no hubiera pagado todo eso, pero Dios sabe tu necesidad porque me dio exacto, no solo me dio exacta la cantidad que yo tenía que pagar de todas esas 4 tarjetas de crédito, sino encima me dio más para sembrar. Y ahí fue donde yo le hice una ofrenda de agradecimiento al Señor. Entonces hay que ser agradecidos con el Señor para que el Señor nos ayude y nos bendiga. ¿Se dan cuenta? Entonces vale la pena, de verdad, seguir a Dios y aún hacer todo lo que el Señor dice. Por eso dice también, número 4, buscar el reino de Dios y su justicia. Y acuérdense que eso dice en Mateo 6, del 31 al 34. La historia del joven rico. Vemos aquí, Marcos 10, 17, 30. Le costó dejar sus riquezas. ¿Por qué? Porque sus riquezas eran su seguridad. Sus riquezas, su herencia, todo eso. Entonces, él no supo cómo buscar el reino de Dios y su justicia primero. Dios le iba a dar más, lo iba a hacer multimillonario. Y él tenía que sembrarlo, darlo, porque él era un hombre justo, recto, cumplía la ley, pero más no le podía dar el Señor, ¿no? No podía entrar al reino mientras él no sembrara, obviamente, no sembrara todo. Entonces, seguir a Cristo te cuesta todo, ya lo hemos dicho, sobre todo los que tienen llamado apostólico, profético o llamado a los 5 ministerios, te cuesta todo, y aún todas tus riquezas. Otro de los principios bíblicos de la prosperidad es, número 5, prosperidad del alma, ya lo hemos dicho. Creemos realmente en la prosperidad integral. Mi prosperidad vino integral, mi prosperidad económica vino integral. Eso lo dice tercera de Juan 2, ¿no? Amado, deseo que seas próspero en todo, así como prospera tu salud y serás, obviamente, prospera tu alma. Como prospera tu alma, prospera tu salud y prosperas en todo. Y en todo significa que es lo económico, obviamente. Número 6, por la obediencia. Ya lo hemos visto todas las bendiciones de Deuteronomio 28, donde dice, ¿no? Bendito serás en tu entrada, en tu salida. Las bendiciones te seguirán, te siguen, te tocan ahí, ¿no? Las bendiciones a mí me siguen. No necesito ir tras las bendiciones me siguen. Ellas me están siguiendo. Y soy prosperada en todo. Entonces eso es lo que tenemos que ver. También está en Deuteronomio 7, ¿no? Del 12 al 15, habla de las bendiciones de la obediencia y te trae una prosperidad, obviamente por ser obediente. El estudiar y meditar en la palabra de Dios, también Josué 1:8 le dijo el Señor, serás prosperado por estudiar, obviamente, la palabra y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Así que si tú te levantas y meditas en la palabra de Dios, lógico que vas a tener principios, estrategias para el día y también en la noche para que aún en sueños puedas recibir estrategias de Dios también para la economía. Número 8, por santificarte, por quitar la iniquidad de tu vida. Eso está en Isaías 16 al 19, eso viene por santificación, el quitar la iniquidad, el dejar de hacer maldad, el pedir perdón por todos esos pactos que han consagrado, por ejemplo, nuestros abuelos, si ellos fueron mayordomos de ídolos, si ellos fueron brujos consagrados,
los abuelos, tatarabuelos, o si estuvimos, nosotros también, hicimos maldad, hay demonios asignados que están atrapando, bloqueando tus riquezas, tu herencia, tu economía, porque tu dinero fue mal invertido. Pagaste a brujos, pagaste por abortos, financiaste gente corrupta, compañías que estuvieron en estafa, en robo, en engaño. Todo eso tienes que quitarlo de ti. Y también obviamente de cosas que hayas hecho, asesinatos, abortos, yo no sé qué hubo en tu familia, incestos, inmoralidad sexual, todo. Mientras más te limpies de la iniquidad, va a haber como consecuencia viene la prosperidad. Viene una prosperidad integral porque te sanas, eres libre de enfermedades, de espíritus malignos que venían a atormentarte y obviamente sanas, Dios te restaura y te restaura en todo. Así es. Y económicamente te va a ir muy bien. Y número 9 es por honrar a Dios. Por honrar a Dios con todos tus bienes, como lo dice Proverbios 3 del 9 al 10, y donde también habla ahí de dar las primicias al Señor. Vemos también que dentro de esto está el diezmo, ¿no? Vemos el diezmo, primero en Malaquías, en Malaquías 3 del 10 al 12, está también en Mateo 23, 23, el Génesis 14, donde Abraham entrega el diezmo, y luego del diezmo vemos la ofrenda. Esa es la primera honra es el diezmo, la segunda honra es la ofrenda, que habla Marcos 12, del 41 al 44, y obviamente las ofrendas voluntarias de las que habla Pablo para el servicio, para los siervos, todo lo que habla de la ofrenda de la viuda. Acuérdense que en el video anterior sobre la verdad, sobre los diezmos y ofrendas, ahí están más detallado todo lo que habla de ofrendas. Y la tercera honra, obviamente, las primicias, que eso está en Proverbios 3, del 9 al 10, y también habla Ezequiel 44:30, donde se habla a quién se le debe entregar las primicias. Se le entrega al sacerdote, porque es para el sacerdote, le pertenece al sacerdote. Eso no es para sostenimiento de la iglesia, ni de la obra misionera, ni evangelística, ni de las necesidades de la casa, sino es para el sacerdote. Y bueno, voy a terminar dando unos pequeños consejos para que puedan evitar la pobreza. Vamos a ver que para que ustedes eviten ser pobres, tienen que ser sabios. Y aquí vamos a ver lo de la sabiduría financiera. El número 1, la gente tiene que aprender a administrar bien sus recursos. Vamos a Proverbios 13 muy rápidamente, que vamos a terminar. Esta es una clase de verdad que les va a servir a todos. Proverbios 13, 22. Vamos a ver qué dice acá. Dice, la herencia del bueno, ya. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos. Entonces, la gente buena le va a hacer heredar cosas buenas a sus hijos y dice, va a alcanzar a los hijos de sus hijos. Por eso que Abraham, Isaac, Jacob tuvieron esa consecuencia de pasar de generación en generación la herencia del bueno. Dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y más adelante dice, en el 23 también, vamos a ver, dice, y eso es el segundo principio, ¿qué va a pasar cuando no sabemos administrar bien los recursos? O sea, en el número 22 es una persona como Abraham, que supo administrar bien sus recursos, y se lo heredó a sus hijos, y también lo hizo Isaac, y lo heredó a Jacob. Claro que en el caso de Jacob, él tenía que levantar sus propias riquezas, porque Dios se le manifestó a él, y él también diezmó y ofrendó. Y era temeroso de Dios. Pero si vemos el versículo 23, y ahí es el segundo principio para evitar la pobreza, es cuando la gente tiene falta de juicio. Cuando la gente tiene falta de juicio, se vuelve pobre.
Cuando la gente no administra bien los recursos, se vuelve pobre. Entonces, ahí vemos en el versículo 23, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia, por falta de juicio. Entonces, aquí es porque es el justo, dice. El 25 dice, el justo come hasta saciarse, pero el vientre de los malvados quedará vacío. Entonces, los justos son los que comen más. Entonces, esa palabra barbecho venía de una tradición en Israel que era dejar de sembrar un año para que la tierra descanse. Entonces ellos tenían como un lugar donde almacenaban, ¿no? Almacenaban para justamente ese año, porque ya tenían mucho. Entonces dice que esa justo en el barbecho, por eso dice de los pobres, porque a ellos les daba mucho pan, ¿no? Porque había un año que se podía darles a ellos de lo que quedaba para que ellos, como no iban a sembrar, ese año descansaba la tierra, pues tenían sus reservas. Pero ¿qué dice? Que esto se pierde por falta de justicia, por falta de juicio, de no saber gobernar bien. Entonces ahí donde viene la maldición de la pobreza. Y vemos también en el versículo 24, ¿no? Vemos también, dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, y el que lo ama lo corrige a tiempo. Entonces, por eso vemos también que muchas veces falta de sabiduría es no saber disciplinar a los hijos y darles una buena instrucción. Entonces, por eso esto tiene que ver con herencia, con pasar a la siguiente generación, el legado. Entonces, en el legado tienes también tú que disciplinar, no solo es darle riquezas a tus hijos, porque ¿de qué sirve un hijo que yo se lo dé a mi hijo si mi hijo no sabe administrar, si yo no lo he hecho un buen administrador, si yo no lo he ayudado a ser un hombre justo, un hombre sabio, un hombre obediente, un hombre que viva bajo el temor de Dios? Y ese es el principio, obviamente, de la sabiduría financiera, es lo que dice el principio de la sabiduría, el temor al Señor. De todo tipo de sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si tu hijo no tiene temor a Dios, si tu hijo no sabe administrar, no le puedes dar riquezas. Tienes que tener todavía a alguien que pueda administrarlo hasta que tu hijo pueda tener esa herencia en sus manos. Número 3, vemos la necedad versus la sabiduría. Entonces, la gente se vuelve pobre por ser necia. Vamos a Proverbios 14 y dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Aquí está hablando de una mujer, pero eso también se puede aplicar a un hombre. Así que la necedad destruye, dice, derriba. Todo Proverbios 13 y Proverbios 22 también, vamos a ver, todo lo van a poder leer, si lo pueden leer en sus casas, todo, aplíquenlo, porque les va a servir muchísimo, de verdad. Porque acá dice también, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Dice, el rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Jehová. Obviamente el rico y el pobre los creó Dios. Pero dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Entonces no debemos ser ingenuos. Tenemos que ser prudentes, sabios. Y número 4 dice, riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor a Jehová. Así que aparte de tener el temor a Jehová, pues si tienes el temor a Jehová vas a ser humilde. Si tú no tienes temor al Señor, al Dios Todopoderoso, no vas a aprender a ser humilde, porque hay que ser humilde como Jesús. De repente vamos yendo cada día aprendiendo a ser un poco más, pero lo importante es que seas humilde, porque te van a venir riquezas, honor y vida. Dice, son el premio de la humildad y el temor de Jehová. Así que en tu casa puedes leer todo este Proverbios 22 porque te va a ayudar muchísimo para ser más sabio y no ser necio. Número 4, vamos a ver la pereza versus el trabajo. Y eso es algo que la Biblia de verdad castiga.
porque la pereza no es algo que viene de Dios. Vamos a Eclesiastés 10:18. Y vamos a ver, dice que por la pereza se cae la techumbre y por cruzarse de brazos hay goteras en la casa. Esa techumbre es que se cae el techo. Entonces, si tú ves que tu techo se está malogrado y que tiene obviamente huecos, tienes que ponerte a repararlo. No lo haces porque no quieres hacerlo. Porque ya después dice que si te cruzas de brazos, obviamente ya comienza a haber goteras en la casa. Entonces esas casas que están derribadas, esas casas que no están reparadas, que tú mismo podrías repararlo. Porque hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo para mandar a reparar. No, es que tú tienes que aprender a repararlo. Tú sabes que en los países donde yo voy, visito, sobre todo en Europa, en el norte de Europa, todos reparan. Todos, hasta los niños aprenden a reparar. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que se ha acostumbrado a trabajar. Entonces no es gente ociosa, es gente que siempre está ahí viendo, haciendo reparaciones en sus casas. Cada temporada hay que hacerlo porque viene el invierno o viene el frío, la humedad, entonces no te puedes quedar sin reparar tus casas. No vas a sufrir en el tiempo, en el tiempo de pobreza, de escasez, de frío. Proverbios 13:18. Vamos a ir rápidamente. A ver, acá está Proverbios. Proverbios 13:18. Es importante que entendamos eh, que mucha gente cristiana, veo gente perezosa, gente floja. Y por eso, si no quieren ni trabajar, menos quieren ayunar, menos quieren hacer vigilia, menos quieren orar. Entonces, eso no es de Dios y Dios no lo recompensa. En Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Honra es recompensa, pago, reconocimiento y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, el consejo es igual a la disciplina, en cambio la pobreza te trae deshonra. Y vamos a ver también otra de las cosas que te van a hacer pobre, es la mentira. Cuando nos volvemos mentirosos, nos volvemos pobres. Porque ser mentiroso es ser hijo del diablo. Y si ya eres hijo del diablo, pues te va a traer pobreza. Eso es así. En Proverbios 21:6 dice, amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. Más adelante dice, la rapiña de los malvados los destruirá por cuanto no quisieron actuar conforme a derecho. Así que, bueno, obviamente que la gente que se vuelve mentirosa es gente que está actuando ya con maldad. Número 6, la vanidad. Vamos a ver la vanidad. La vanidad está más adelante en Proverbios 21:20. Dice, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa, dice. Aquí también vemos que la vanidad es aquello que si tú usas cosas, tus riquezas para cosas que no tienen provecho, es en vano, entonces eso te va a traer pobreza. Entonces hay gente que se puede sacar la lotería, pero no lo sabe invertir y solamente compra cosas por acumular y por amontonar y por tener y se quedó en la pobreza. Así es, no hay más. Pero ¿qué dice más bien el 21? Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor. Obviamente todo eso vas a ganar. Número 7, algo que te va a traer pobreza es la borrachera y la glotonería. Vamos a Proverbios 23. La gente borracha, la gente glotona, no. Esto se aplica también para el mundo, les voy a decir, porque de aquí han sacado muchos principios bíblicos para otras personas, aunque no creen en Dios, pero sí creen en que esto es efectivo. Vamos a Proverbios 23, del 20 al 21. Dice, dice, no te juntes con los bebedores de vino ni con los comilones de carne. Dice, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán, porque se lo gastan todo en beber y comer. Y el mucho dormir los hará vestir de harapos. Y en esto yo quiero dejar bien claro que este es un principio
bíblico que se cumple, es una ley. Y lo veo mucho en los continentes más pobres. Y uno de ellos es Latinoamérica y África también. Todos ellos es gente, sobre todo, perdónenme, discúlpenme, pero la gente del Caribe es la que más lo hace. Solo viven para beber, comer, dormir. Y otra cosa más que es estar con mujeres y hombres y punto. Es lo que más he visto. Y lamentablemente son las regiones más pobres de Latinoamérica. Son las regiones más pobres. ¿Y por qué? Por la borrachera y la glotonería. Así es de simple. Eso te va a llevar a la pobreza. Entonces, no te juntes con eso. Ahora, no significa que no vas a hacer un brindis de vez en cuando por tu celebración, por tu cumpleaños, es otra cosa. Pero la gente que toda la fin de semana están solamente en borracheras y solamente todo se lo comen cantidades, ¿no? O sea, no lo necesario, sino glotonería, más de lo que deben comer y se lo gastan, simplemente están llamando a la pobreza. Y número 8, la deshonra, obviamente, que te va a traer pobreza, porque ya hemos dicho, donde dice Proverbios 3, del 9 al 10, honra a Jehová con todos tus bienes y obviamente honralo con tus primicias. Y también tiene que ver con la honra a tus autoridades, la honra a tus padres y a los ancianos. Tiene que ver con eso. Así que si tú no sabes honrar, si tú no honras a Dios, si tú no honras a sus autoridades, si tú no honras a tus padres, si tú no honras a los ancianos, eso también te trae pobreza. Porque el que no sabe honrar solamente va a cosechar deshonra en su vida. Y esto va para los pastores que no saben honrar a sus padres espirituales, no saben honrar a Dios, roban los diezmos y las ofrendas, lo mismo lo dice Malaquías, pues por eso que también sus hijos lamentablemente no los pueden honrar, hijos espirituales no los honra. Yo le doy las gracias a Dios por los hijos espirituales que tenemos porque es gente que sabe honrar, gente que sabe honrar el manto, honran la cobertura, honran a sus padres espirituales y yo los bendigo en el nombre de Jesús porque ellos son muy bendecidos y prosperados y aún viene más. Entonces nosotros también tenemos que honrar y bendecir a nuestra cobertura, a nuestros padres espirituales, a mis mentores, a mis líderes. Tiene que haber una honra. Por eso es que las naciones te van a honrar. La gente te va a honrar, porque dice, hónrense los unos a los otros también. Mostremos honra y respeto a las demás personas. Amén. Bueno, hasta aquí con estos principios bíblicos de mayordomía de recursos, finanzas y sabiduría financiera. Así que pidan a Dios, pidámosle cada día que Dios nos haga más sabios y buenos mayordomos fieles para administrar las riquezas de su reino. Si queremos ser promovidos, promocionados, recompensados, viene promoción y honra de parte de Dios. Riquezas, honra y vida tendrán aquellos que son humildes y temerosos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos, y feliz fin de octubre. Creo que esto ya está saliendo fines de octubre. Y feliz también, bendecido mes de noviembre, que va a ser un mes espectacular, un mes muy sorprendente para todos. Ya venimos con la palabra profética el próximo mes. Dios los bendiga, hasta pronto. Bendiciones, bye bye.